Venimos como iglesia a aprender, Señor, a conocer más de ti, de tu carácter, del Padre y del Hijo, Señor. Te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Nos contrista, Señor, y nos convence de pecado. Te suplicamos, cada uno de los que estamos acá, Señor, que nos abras nuestro entendimiento y nuestra mente para que lo que tienes para nosotros en esta mañana, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien, Señor, que seamos personas que reflejemos tu luz hacia los demás. Que seamos personas, Señor, que nuestro testimonio nos distinga que somos tus hijos. Aun cuando esto nos levantara, Señor, personas adversas, Señor, personas que no les guste. Porque si somos perseguidos, Señor, por ti, eso nos hace bienaventurados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entre lo que decimos que somos y lo que hacemos. Ayúdanos a ser, Señor, personas que no seamos hipócritas, sino más bien, Señor, que produzcamos en los demás, Señor, confianza, integridad, Señor, y seguridad. En tu nombre, oh Jesús, te damos gracias y bendecimos esta mañana. Amén. Bueno, mis hermanos, podemos tomar asiento. El mensaje de hoy, como les decía, se llama, o lo titulé, Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Vamos a estar en Hebreos 10 y la mención que acabo de hacer es del verso 31 de Hebreos 10. Pero quiero comenzar con dos preguntas. Y esas preguntas es para enfocar realmente a lo que nosotros estamos haciendo acá. Porque si yo les preguntara, ¿qué están haciendo esta mañana acá? Me van a decir escuchando la palabra de Dios. O tal vez estamos adorando. O tal vez estamos alabando. Cuando nosotros sabemos reconocer el nombre de Dios, que Él dice, yo soy. Cuando Él le dice a Moisés, dígales que el yo soy lo envía, está hablando de identidad. O sea, está hablando de su persona. Y nosotros también, al igual que Él, debemos de tener identidad. Porque si nosotros no tenemos identidad, nosotros vamos a poder ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y podemos ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Así que nosotros tenemos que tener identidad. Y una de las cosas que espero poder transmitir a través de mis palabras es a llevarnos a identidad y la razón por la cual estamos acá. Y estas son las dos preguntas que a mí me gustaría que nosotros nos respondiéramos. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos pueblo de Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Quién de los que está aquí dice yo soy pueblo de Dios? Amén. Y esto me lleva a una segunda pregunta, doña Carmen. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos iglesia de Cristo? Entonces, somos un pueblo y somos una iglesia. ¿Eso debería generar identidad o no? Deberíamos de tener identidad entre nosotros, vernos como lo que somos, como pueblo, como hermanos y como un solo cuerpo. Pero realmente nos vemos así. Realmente nos vemos como un solo cuerpo, realmente nos vemos como un pueblo, realmente nos vemos como lo que deberíamos de vernos, como familia. Y no estoy hablando solamente aquí nosotros en Upala, en la iglesia del Salmo 23. Estoy hablando de la iglesia alrededor del mundo. Porque a veces nosotros nos vemos, a veces dentro de la iglesia local como familia, pero no vemos a los de afuera como familia. Y a veces ni siquiera dentro de la misma iglesia nos vemos como familia. Cuando el escritor de Hebreos, que no se sabe realmente quién fue, aunque la mayoría de los teólogos creemos y pensamos por la forma del diseño de la carta que es más paulino, o sea que fue o Pablo o alguien muy cercano a Pablo, por el lenguaje que utiliza.
El escritor de Hebreos inicia en Hebreos capítulo 10, verso 1 con el siguiente texto. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahorita continuamos con el verso 2. Deseo desgranar un poquito las palabras claves que están en este primer verso. La ley. Cuando los creyentes, la familia, el cuerpo de Cristo alrededor del mundo escuchamos la palabra ley, es como que si nos dieran un choque eléctrico. No, eso era para antes. Eso no es para ahora. La ley era para los antiguos, no es para ahora. Eso no viene a nosotros. Es más, nosotros no la podíamos cumplir como seres humanos y por eso Jesús tuvo que venir a cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Voy a dejar eso de lado de que no la podíamos cumplir porque no quiero girar alrededor de esto, aunque en Deuteronomio dice la palabra muy claro que la ley no está tan lejos de nosotros como para no poder cumplirla, lo cual significa que sí se puede cumplir. Y se los voy a mostrar de una manera rápida, obteniendo algunos pequeños extractos de la ley. Porque cuando se dice que eso es de la antigüedad, porque no la podíamos cumplir, entonces vamos a empezar por los primeros extractos de la ley que se consideran como la base de toda la ley, que son los 10 primeros mandamientos. El primero es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Se puede o no se puede cumplir? Por supuesto que sí. No tenía que Jesús venir a morir para que nosotros amemos a Dios por sobre todo. Vamos a tomar otro mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se puede o no se puede cumplir? Sí, por supuesto que sí se puede. ¿No matarás? ¿Se puede cumplir? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿No mentir? ¿No adulterar? ¿No levantar falso testimonio? ¿No codiciar? Bueno, entonces, sin seguir haciendo un análisis de todos los artículos de la ley, vemos que sí se puede cumplir. Una cosa es que no se pueda y otra cosa es no querer hacerlo. Son dos cosas diferentes. Y con el Espíritu Santo pues mucho más, porque según lo que dice Jeremías en el capítulo 31, dice que la escribirá ya no en tablas de piedra, sino en la mente y el corazón de nosotros como iglesia. Esto lo que quiere decir es que cuando yo voy a actuar en conformidad de la ley, el Espíritu Santo me va a decir y me va a aprobar mi conducta. Pero también quiere decir que cuando voy en contra de lo que Dios establece en su ley, el mismo Espíritu Santo me va a contristar y me va a llamar a convicción de pecado. Pero, y ahí está el pero, debido a nuestra naturaleza de rebeldía, como lo dijo el Señor a Noé en el capítulo 6, el hombre siempre está de continuo al mal. O sea, el hombre está para alejarse. De hecho, Pablo dice que todos se alejaron de Dios. Nadie busca a Dios, ni aun uno, dice. Porque la naturaleza del ser humano es alejarse de Dios, porque Dios es santo. Y Dios nos demanda a nosotros santidad también. Para eso está establecida la ley. Pero quiero dejar claro que la ley no vino Jesús a cumplirla porque no se podía cumplir. La ley vino a Jesús a cumplirla porque para cumplirla debe de haber algo en nosotros de manera natural que haga que nosotros querramos cumplirla. ¿Qué debe salir de nosotros, mis hermanos y mis hermanas? ¿Qué debe salir de nosotros de manera natural para poder hacer que esa ley, que esa instrucción se cumpla? ¿Cuál es el principal componente que nuestra alma y nuestro corazón debería de tener para cumplir con eso? El amor. Y eso sí es un problema, porque eso no viene de nosotros. Entonces, el problema básico no está tanto en hacer o no hacer la ley, porque la ley se puede cumplir incluso de manera hipócrita. O sea, hago, aparento,
Y las personas que están observando me dicen, ah, sí, este es un hombre que camina conforme a la ley. Porque pueden ver que yo ame a Dios, aparentemente, pero puede ser que haga las cosas a conveniencia. Puede ser que parezca que amo a mi prójimo, pero por dentro me lo estoy comiendo. Estoy murmurando, estoy criticando. Puede ser que yo no adultere, pero en mi corazón esté pensando en otra mujer. Y eso para Jesús es adulterio. Puede ser que no robe, pero en mi tiempo, en mi privacidad, no le dedico oración al Señor, no le dedico tiempo a Él y le estoy robando también a Él. Porque no solo es en lo material. Pero podría ser que aparentemente, como aquel joven rico se acercó al Señor y le dijo que qué debo hacer, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Y Él le dijo que cumplir con la ley. Y Él le dice, todo eso lo he hecho desde joven. Y el Señor le dice algo, está bien, pero le voy a pedir algo, entregue todos sus bienes, venda todo y déselo a los pobres. Y el hombre se sintió ¿cómo? Triste, porque tenía muchas riquezas y se fue. Si él cumplía con todos los mandamientos, ¿en cuál mandamiento estaba fallando ahí? El amor. Amaba más a las riquezas que a las personas. ¿Qué tiene que ver eso con el título de horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo, pastor? No pierdan la conexión con la cual estamos viajando en el mensaje de hoy. Cuando el Señor hace mención de esto, también hace mención de que el sacerdote hacía un sacrificio para limpiar todos los años los pecados de cada individuo y los suyos propios. Esa es la Pascua, a eso se está refiriendo. Sigo leyendo el verso 2. Porque ya aprendimos que la ley en sí no hace perfectos a los que se acercan, no hacen perfectos a los que buscan a Dios a través de la ley. Porque no es un asunto externo, es un asunto interno. Entonces la ley no puede hacernos amar, aunque la cumplamos. Nosotros podemos, hablemos de la ley humana, nosotros podemos cumplir todos los mandamientos de este país sin infringirlo, pero de mala gana. Solo hacerlo porque nos toca. Y Dios no quiere que hagamos las cosas porque nos toca. Es más, Dios no quiere que hagamos las cosas porque Él nos puede castigar. Ni siquiera quiere que hagamos lo que hacemos porque nos pueda premiar. Dios quiere que hagamos las cosas porque queremos agradarlo. De ahí el primer mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Porque si yo le amo a Él, me va a salir de manera natural el hacerlo. Si yo amo a mi prójimo, voy a servir a mi prójimo de manera natural, no voy a estar forzado a eso. El sacrificio no hacía eso. Solo trabajaba en la conciencia, mas no en el corazón. El sacrificio que se hacía delante del altar cada año por los sacerdotes le aliviaba la conciencia a la gente durante un año. Y al año siguiente había otra vez que hacer otro sacrificio porque ya se habían descocherado durante el año. Algunos seguro al día siguiente, ¿verdad? Así que al no hacerse los sacrificios por perfeccionarnos, porque no lo puede hacer, dice, porque si nos perfeccionara, dice el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, cuando está hablando de este culto está hablando al sacrificio anual que se hacía del cordero, limpios una vez no tendrían más ya conciencia de pecado. ¿Ve cómo el problema está entre el corazón y la mente? O sea, yo en el corazón puedo saber que tengo que hacer algo y en la mente tengo saber que tengo que hacer algo para Dios. Pero el Señor no quiere que lo sepamos solo en la mente, sino que lo apliquemos en el corazón. El corazón me estoy refiriendo no al cardio, no al músculo ese que bombea. Me estoy refiriendo al alma. Tiene que ser algo que realmente nos dé identidad. Porque si yo no tengo la identidad de Dios en mí, si yo no tengo la identidad de Cristo en mí, va a ser imposible que mi mente funcione según la identidad que tengo en el corazón. Por eso el Señor dice que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que sale de él, porque del corazón
sale. Verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué es lo que se hacía cuando se presentaba delante del altar a hacer sacrificios? Solo recordarlos nada más y decir me arrepiento por ellos, pero el corazón no había sido redimido. El corazón no puede cambiar porque la naturaleza del hombre no es hacer lo bueno. La naturaleza del hombre es hacer lo malo. De ahí que le dice el Señor a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo dice? Hay que entrar entonces al vientre de la madre. No, le dice. Usted el viento y no sabe dónde viene ni sabe para dónde va. Entonces lo que él está diciendo es que esto no viene de nosotros. El nacer de nuevo viene del Espíritu Santo. Solo puede hacer ese trabajo. Caso contrario, nosotros vamos a seguir teniendo conciencia de pecado, mas no conversión de pecado. Podemos saber que estamos haciendo lo malo, pero si no hay una conversión realmente en el corazón, si no hay una decisión, si no tenemos la identidad para cambiar, vamos a volver a caer en lo mismo, de una manera cíclica y repetida. Por lo cual, verso 5, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es interesante esto, porque cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, es como que Dios dijera, no me gustó los sacrificios, no me gustó todas las fiestas, no me gustó lo que yo pedí. Y sería raro, porque si Dios pidió algo, ¿por qué no le va a gustar lo que pidió? No es en realidad lo que Él pidió lo que está mal, porque lo que Él pidió le agrada. Es cómo se le daba. Con un corazón divorciado del espíritu de lo que Él quería. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Y cuando habla de me preparaste cuerpo, que está mencionando justamente un salmo, nosotros, mi hermano y mi hermana, debemos de entender que más que solamente pensar en el cuerpo de Cristo, lo cual es extraordinario, es pensar en el cuerpo que se formó en Cristo. Y es la iglesia. ¿Quiénes somos iglesia aquí? ¿Quiénes somos pueblo aquí? ¿Quiénes somos cuerpo de Cristo? ¿Pero realmente tenemos la identidad del cuerpo de Cristo o solamente lo decimos de boca? Porque yo decir soy creyente, hasta los demonios creen y tiemblan. De hecho es interesante porque cuando usted piensa en que los demonios creen y tiemblan, son más creyentes los demonios que nosotros. Porque nosotros muchas veces pecamos y ni temblamos, ni nos inmutamos. Sabemos que estamos ofendiendo a Dios, que estamos criticando, murmurando, mintiendo. Y como si nada, parte de la conversación, ni fu ni fa, se vuelve hasta como respirar, ¿o no? En cambio los demonios creen y tiemblan. Cuando Él dice holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, refiriéndose a Jesús encarnado, a Dios encarnado, como el rollo del libro que está escrito. Eso está en el Salmo 40, lo pueden leer en casa. Diciendo primero sacrificio y ofrendas, no quisiste ni te agradaron. Por eso el verso 11 dice que todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué una penitencia? ¿Por qué un sacrificio? Incluso el mismo castigo no puede quitar el pecado. ¿Se ha puesto a pensar? Porque el pecado está en la identidad. Nosotros necesitamos cambiar nuestra identidad para que entonces nosotros podamos sentir dolor cuando pecamos. Podamos sentir que el Espíritu Santo nos contrista cuando pecamos. ¿Siente usted dolor cuando hace lo incorrecto? ¿Siente usted dolor cuando peca? Y no solo se lo pregunto a usted, me lo pregunto a mí mismo. Pero la pregunta principal aquí es, ¿realmente nuestro espíritu se contrista cuando le fallamos a Dios o seguimos el resto del día como si nada pasó?
Yo no digo que no pequemos. Tenemos una naturaleza pecadora. Pero nos entristecemos cuando pecamos. Porque si yo no me siento triste y vivo una vida normal, como si nada hubiera pasado, y pasan los días, las semanas, los meses y hasta años, yo debería cuestionarme cuál es la identidad que está en mi corazón. Y debería cuestionarme realmente si soy cuerpo, si soy iglesia o si soy pueblo. Porque si soy cuerpo de Cristo, yo me voy a entristecer por fallarle a Dios. Y no voy a estar tranquilo hasta que llegue y le pida perdón. Primero a Él, y si he ofendido al prójimo, a mi prójimo. Porque el Señor dijo que todos los mandamientos están contenidos en esos dos. Toda la ley y los profetas, dice, de estos dos mandamientos penden: amar a Dios y amar al prójimo. Pero Cristo, dice el verso 12, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No dice se sentará. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué a la diestra? Porque a la diestra, la derecha, es la mano de ejecutar juicio. Es la mano con la que se representa la justicia operando. Si Él se sienta a la derecha, con la mano que va a ejecutar justicia, y Jesús está a la derecha, ¿quién queda al mando de la ejecución de la justicia entonces? Jesús, porque es su mano derecha, es su ejecución de justicia. Entonces ahí es donde viene Juan y dice que si pecaremos, abogado tenemos para con Dios al Hijo, a Jesucristo el justo. Pero Jesucristo el justo no significa Jesucristo el alcahueta. Significa el justo, lo cual significa que no va a dejar al impío sin su justo castigo. He ahí en adelante, o desde ese momento en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es estar santificado? Estar santificado es estar puesto aparte de todo el resto del mundo en cuanto a su conducta. ¿Sabe cómo lo dice nuestro hermano Pablo? Ustedes eran, ya no son. Eso es santificar. Los sacó de ahí, los pasó aquí. Nos pasó de las tinieblas a la luz. Eran mentirosos, eran borrachos, eran murmuradores, eran maliciosos, eran asesinos, eran. Ahora voy a hacer una pregunta. Y esta es la pregunta que debe responderse a su propio corazón. Si eso éramos, lo cual significa ya no somos. Entonces, si yo era mentiroso, ya no miento. Si yo era murmurador, ya no murmuro. Ahora viene la pregunta. Dice que hizo para siempre perfectos a los santificados. ¿Alguien de aquí ha murmurado en esta semana? Entonces, ¿cómo entendemos eso si Cristo mora en nosotros? ¿Cómo es que soy perfecto si yo he murmurado? Alguien se enojó y dijo algo de manera grosera, o tal vez no lo dijo, pero en su mente casi que ahorcó a la otra persona durante esta semana. Entonces la pregunta, vea que estoy diciendo esta semana, no estoy diciendo si tiene 30 años, 40, 25 años, esta semana. Y casi estoy seguro de que ninguno de los que estamos aquí nos escapamos a esto. ¿Mintieron esta semana? ¿Alguien ha mentido esta semana? Mentirillas chiquitillas, dice. Pero son mentiras, ¿verdad? Les recomiendo que entren a mi canal y busquen un texto que se llama El síndrome de Pinocho, un sermón. Mentiras, mentiras, mentiras. Escúchenlo. Y si no, me dicen y se los pongo el link en la iglesia. Los que no están en la iglesia nada más me dan el número de teléfono al final y los ubico, los meto, los incorporo para que puedan escuchar esa enseñanza. Mentiras, mentiras y mentiras. Yo creo que cuando la escuchen nadie va a decir, no, yo no he mentido. Ni chiquitillo ni grandote.
Entonces, ¿cómo es que somos perfectos? Esa es la pregunta, ¿verdad? En primer lugar, como lo dice doña Malene, somos perfectos no por nosotros, es porque Él nos está recubriendo. Él está cubriéndonos con su sangre y no es a nosotros a quien Dios ve, es a Jesucristo, quien murió por usted y por mí y resucitó para que nosotros fuéramos vistos bien. En primer lugar. En segundo lugar es el concepto de perfección que tenemos nosotros, que no es sin pecado. Ejemplo, yo tengo esta botella y aquí hay agua, ¿verdad? Me tomo un traguito de agua en esta botella es perfecta. ¿Para qué? Para echarle agua, para contener líquido. Pero ¿será que yo agarro esta botella y podría voltear un árbol? O sea, cortar un árbol con la botella. ¿Puedo aserrar un árbol? No, ¿verdad? ¿Por qué? Se dobla y se despedaza porque no es perfecta para eso. Es perfecta para lo que fue diseñada. A ver, agarramos un cuchillo. ¿A quién le gusta la sopa? ¿A usted le gusta la sopa? A todos les gusta la sopa. A mí me gusta también la sopa. Pero no se la come con un cuchillo, ¿verdad? Se la come con un cuchillo. ¿Puede tomarse una sopa con un cuchillo? No, tampoco. Entonces la moja y no puede tomarse una sopa con un cuchillo. Puede mojar el cuchillo y lamer el cuchillo de lo poquito que quede ahí. Pero el cuchillo está diseñado para cortar. Podemos cortar carne, podemos pelar verduras, porque es perfecto para eso, ¿o no? Ok. Ahora, con esa ofrenda hizo perfectos a los santificados. O sea, los sacó de lo que eran, los puso aquí para que sean perfectos. Y una vez que los hace perfectos, nos caemos, nos arrodillamos, o no nos arrodillamos, caemos de rodillas cada vez que nos equivocamos o pecamos. Equivocamos no tanto, no me gusta usar esa palabra. Error no me gusta, es que cometí un error, no. Error es que yo no le deje el freno puesto de manos al carro y se vaya y se golpee por allá. Error es que deje la cocina encendida y se queme el arroz. Error es que yo agarre esta botella, la ponga en el carro con el agua que tiene y no le ponga la tapita y se vuelque y se moje todo. Eso es un error. Pero mentir es un pecado. Murmurar es un pecado. Codiciar es un pecado. Eso es otra cosa. El error no requiere de una redención, no requiere de un sacrificio. El error se enmienda. Bueno, la próxima vez póngale el freno de manos, póngale la tapita y apague la cocina. Pero usted no llega donde el Señor, ni yo llego donde el Señor y decirle: Señor, ay, es que qué error cometí. No, Él decía: usted cometió un pecado y debe arrepentirse por lo que hizo. Pero soy perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo lo explico? Porque la perfección no consiste en que nosotros hayamos dejado de tener esa naturaleza pecaminosa, o sea, eso que lucha con nosotros. De hecho, Pablo lo dijo: miserable de mí, dice, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Y estoy hablándole del hombre que escribió casi el 70% del Nuevo Testamento. Y estaba consciente de eso, que él luchaba contra una naturaleza. Entonces, ¿para qué nos hizo a perfectos? Dice el verso 15: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Que somos perfectos. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué nos hace perfectos? Alguien puede decir: yo esta semana realmente hice algo incorrecto delante de Dios. O sea, realmente pequé. No, levante la mano, es para usted. Una pregunta para usted mismo. Cuando usted se hace esa pregunta, ¿cuál es la respuesta que se tiene? ¿Sí o no? Sí.
¿Y cómo se sintió? Muy mal. Por eso nos hace perfectos. Porque nos hace sentir mal delante de Dios y decimos, Señor, ¿pero por qué estoy haciendo esto? Si yo he sido redimido por ti. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de verdad y nos contrista y nos llama a nosotros a el arrepentimiento. Pero si eso no pasa en nuestros corazones, si usted no se sintió bien, si usted no se sintió triste, si no fue llamado al arrepentimiento, llega el Señor y dígale, Señor, sálvame, porque no soy tu hijo, no soy pueblo, no soy iglesia, no soy nada. Soy solamente uno más de este planeta. Porque es imposible que una persona que tenga a Cristo en el corazón y el sello del Espíritu Santo no se contriste por pecar. Eso es imposible. Eso es algo así como que una persona tenga rencor contra otra persona. Eso no puede estar en el corazón de un creyente. Usted puede enojarse, sentirse defraudado, desanimado. Todo eso lo puede sentir. Pero rencor contra otra persona, deseo que esa persona se muera, eso no viene de un corazón que ama a Cristo. No puede eso. Eso es imposible. Quien dice, ay, yo deseo matarlo y hacerlo picadillo, entonces vaya a buscar delante de Dios el arrepentimiento y diga al Señor, sálvame. Porque eso no viene de Dios. Pues donde hay remisión de pecado no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, lo que Él está diciendo, ahora tenemos libertad de acercarnos a Dios porque podemos llegar y pedirle perdón en arrepentimiento. ¿Y Él qué va a hacer? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 21, se refiere a Jesús, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia, lavándonos los cuerpos con agua. Manténgase firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, porque fiel es el que lo prometió. ¿Cuál es nuestra profesión? Alumbrar. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser testimonio. Eso significa sacerdote. ¿Sabe que sacerdote es una palabra que define un puente? Usted pone en una orilla una pieza, en otra orilla otra pieza y encima pone el puente. Eso es sacerdote, o sea, eso significa sacerdote, para pasar de un lado a otro. Nosotros somos sacerdotes de Dios, y estoy hablando de la iglesia en todo, en conjunto, porque nosotros somos los que vamos a orar al Señor por las personas que no le conocen, y vamos también a traerle a las personas el mensaje de Dios que no conocen. Ese es el puente, pasar de un lado para otro. Es lo que vio Jacob. Jacob vio una escalera, y ¿qué veía en la escalera? Ángeles que subían y ángeles que bajaban. ¿Qué hacían esos ángeles? Llevaban mensaje y traían mensaje. Eso es sacerdocio. Eso somos nosotros. Eso es ser pueblo. Eso es ser iglesia. Vuelvo a comenzar. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos pueblo? ¿Quiénes somos iglesia? ¿Quiénes somos cuerpo de Cristo? Entonces eso significa que tenemos que tener una identidad de llevar el dolor de las personas que conocemos hacia el Señor, pidiendo por ellos y llevarles a ellos el mensaje de Dios en llamado al arrepentimiento. Para eso fuimos diseñados perfectos, considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, y llegamos al título del mensaje. Y vea qué interesante, mis hermanos, cuando llegamos a este título del mensaje. Si usted pone todo lo que yo acabo de explicar, usted construye sobre lo que yo acabo de explicar, significa que yo soy pueblo, soy iglesia, soy cuerpo, el Señor se sacrificó, murió por mí, me cubrió con sus pecados, me hizo acepto delante de Dios. Y debo de tener una respuesta natural en mi corazón. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de. Ahora entienden la importancia de congregarse. Si yo no amo a la iglesia de Cristo, ¿cómo voy a amar a Cristo?
Si no me gozo con reunirme con los hermanos, ¿cómo voy a decir que yo amo a Dios? Porque si no amo a Dios, si no amo a mi hermano, a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Lo que quiero decir, mis hermanos, es esto. Vamos a ver, doña Carmen, usted que es tan participativa. Cuando don Román estaba lejos de usted, en algún momento que estuviera lejos, ¿usted quería estar con él? ¿Por qué? Porque era algo que Dios nos tenía unidos y había amor, y entonces cuando uno está por allá y otro acá está pensando, ¿qué estará orando por mí? Ajá, ¿y cuál es la palabra que acaba de decir? ¿Había qué? Amor. Amor. Listo, ¿verdad? Cuando ustedes ven voy a decir a una mujer y dice, ay, ya casi sale mi esposo, uy, qué pereza. Dios santo, ya casi llega, Señor. Qué martirio. Ahí no hay amor. O cuando usted escucha a unos hijos decir, uy, mi tata, ya viene mi tata para la casa, uy, qué pereza. Me voy explicando. Pero cuando usted ama a esa persona, está deseando que llegue. Está deseando compartir con esa persona. Mis hermanos, así debe ser con la iglesia. Debemos de estar deseando que llegue el fin de semana para estar con los hermanos, deseando verlos, deseando compartir, escuchar la palabra, cantar juntos, adorar. Y si eso no está, si no está ese deseo, si mi deseo mayor es coger para ir a ver un partido de fútbol, ahí está mi corazón y ahí está mi tesoro. ¿Me voy explicando? No hay amor para la iglesia, no hay amor para Cristo, no hay amor para el Señor. Es muy fácil de determinarlo. O sea, si nosotros no amamos a la iglesia del Señor, ¿cómo podemos decir que amamos al Señor? Y quiero decirlo de esta manera. La primera evidencia de que yo amo a Dios, no amo a Dios, perdón. La primera evidencia que estoy dejando de amar a Dios es cuando dejo de amar a su iglesia. Y me empiezo a separar. No, yo no necesito congregarme. La verdad es que yo creo en el Señor, yo amo al Señor. No necesito estar con ese montón de hipócritas. Yo oro por ellos, sí, pero yo no quiero estar con hipócritas. Bueno, tal vez ellos sean hipócritas y esta persona no. Tal vez. Pero mi pregunta es, ¿esa persona está libre de todo pecado? Entonces es más hipocresía no querer estar con esas otras personas considerándome que estoy por superior a las demás personas. Porque yo no estoy superior. Hay cosas que al final de cuentas voy a tener que dar cuenta de ellos, y lo sabemos muy bien porque nuestro hermano Salomón lo dice en el capítulo 12 de Eclesiastés, que esto es el todo del hombre, que un día estaremos delante de Dios y vamos a dar cuenta de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántos de aquí tenemos buenas cosas que dar al Señor o hemos hecho buenas cosas? ¿Quién dice amén? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí, de los que estamos acá, tenemos cosas en las cuales de que avergonzarnos? Todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo voy a decirle a Dios que no me reúno con la iglesia a la que Él ama, por la cual Él se entregó, por la cual derramó su sangre hasta la última gota, dejó su trono de gloria para estar en una cruz, haber muerto como un delincuente por esa iglesia, para yo decirle, te amo a ti, pero no amo a tu esposa? ¿No es más hipocresía eso? Decirle a alguien, imaginémonos esto, vamos a imaginarnos, solo usemos esa imaginación. Viene una muchacha, se casa con un muchacho, que es lo que debe ser, ¿verdad? Tienen hijos, crecen, pasan unos 5 o 6 años, se muere el esposo, queda ella sola con los chicos, ya tiene libertad para casarse porque dice que hasta la muerte no se separe. Eso me da risa porque estaba escuchando de que hay una
una gente ahí de una denominación que hacen un pacto para que el matrimonio dure hasta la eternidad, aún después de la muerte. Y dice uno, hermano, dice, no, dice, eso no se vale, dice, suficiente hasta la muerte. Bueno, mis hermanos, el asunto está en que se puede casar. La ley del Señor le dice que sí se puede casar si quiere, porque su esposo murió. Pero llega a donde la mujer, el nuevo pretendiente, y le dice, la quiero a usted, pero no a sus hijos. ¿Qué harían ustedes? Yo quiero la gallina, como dice doña Marlene, pero no los pollitos. Va jalando, dice. Ay, qué vacilón escucharlos a ustedes. Por supuesto, o sea, no se aceptaría. Ahora pongámonos en el plano de Dios. Señor, yo te amo a ti, yo te quiero a ti. Es más, quiero a tus hijos, pero no a los pollitos. El Señor no va a decir va jalando, ¿verdad? Pero eso no lo acepta el Señor. Porque dice que si nosotros nos dejamos de congregar, lo hacemos de manera ¿cómo? Voluntaria. De manera voluntaria dice, yo no me voy a congregar. No, con eso no, hombre. Ese José Garmendia, ay, me cae malísimo. No lo soporto. Es más, no soporto ni oírlo. Pero digo que soy de la iglesia de Cristo. Y ese señor que está ahí, José Garmendia, aunque no me sea simpático, pertenece a la iglesia de Cristo también. Es mi hermano. No soporto ni oírlo. ¿No le parece a usted que hay un problema ahí entre lo que digo que soy y lo que realmente soy? Entonces, si pecaremos voluntariamente, verso 26 del libro de Hebreos 10, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es el conocimiento de la verdad? Que debemos de aplicar el amor. Que debemos de identificarnos en el amor. Que todo gira alrededor del amor. Entonces, en vez de estarme preocupando en cuántos mandamientos fallé o no fallé, debería preocuparme en los dos que el Señor me dijo que debo tener presentes. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. ¿Y don José Garmendia es el prójimo o no? Ajá, ¿verdad? Bueno, ni modo, dice doña Marlene. Lo que quiero decir, mis hermanos y mis hermanas, es que si yo no puedo congregarme con la iglesia de Cristo porque no soporto a uno de la iglesia de Cristo, entonces el Señor dice, tienes un problema y debes de arrepentirte y debes de corregir eso, porque eso es pecado. Porque no amar a los hijos de Dios, hasta los difíciles de soportar, dice Pablo. ¿Y cuáles son los difíciles de soportar? Tal vez yo sea el difícil de soportar, pero el Señor dice que me amen y dice que yo debo de amarlos. No dice que amemos a los simpáticos y a los antipáticos, no, que amemos a los guapos y a los feos, no. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Dice el Señor que oren por sus enemigos. Y si hay que orar por los enemigos, ¿cuánto más al hermano? ¿Cuánto más a la iglesia de Cristo? Pero yo no me congrego porque no. Es suficiente en mi casa, no necesito a nadie más. Eso no dice el texto. El texto está haciendo una demanda, es un mandamiento. Pero no lo hago, no me da la gana, pastor, no me da la gana, de verdad, ya. Yo estoy convencido en que no me da la gana. Yo solito en la casa, yo soy iglesia, el Señor me ama y yo lo amo. Así, ok. Así es la cosa. Verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, los que le dicen al Señor, no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con todo esto. Me gusta toda esta parte, pero esa parte no me gusta. Eso de congregarme no me gusta. De verdad. Te convertiste en un adversario del Señor. ¿Sabías? Y si es un adversario del Señor, dice que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios
y tuviere por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. O sea, ¿cuánto mayor castigo debe merecer una persona que pisotea el deseo del Señor de que seamos uno como el Padre y Él son uno? ¿Usted no le parece a usted que el Señor está siendo bastante enérgico en eso? Porque está hablando de congregarse en el medio de este contexto. No lo está hablando en otro contexto, no está hablando en el contexto de la plata, no lo está hablando en el contexto de la prosperidad, no lo está hablando en el contexto de la sanación, lo está hablando en el contexto de congregarse. Y quien no lo hace de manera voluntaria, está pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Entonces el Señor dice en el verso 30, mía es la venganza, yo haré el pago. ¿Y sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Vean, mis hermanos, nosotros tenemos que asimilar lo que en este momento el Señor nos está presentando y corregir nuestra conducta. Y entender que cuando el Señor santifica un día para reunirse es un día de Él, no de nadie más. Y cuando preferimos a nuestros familiares que a Cristo para congregarnos, ya Él no es nuestra primera opción, ya no lo amamos por sobre todas las cosas. Que cuando preferimos ir al fútbol para no congregarnos, ya ese es nuestro mayor amor, ahí está nuestro tesoro. Al final de cuentas, mi hermano, el mandamiento, y mi hermana, el mandamiento es congréguese, listo. Y la única razón por la cual usted y yo no deberíamos de congregarnos es solo por dos razones: enfermedad o muerte. Si está enfermo, pues listo. Y si se murió, pues listo. No hay nada que hacer. Y cuando Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, oiga lo que dice, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Comprendimos ahora la frase? ¿Y cuál es la llamada de atención con esa frase? El Señor está diciendo, obedezcan mis mandamientos como yo los establezco, y la muestra en las cuales ustedes me están diciendo a mí que me aman es cuidando de mi iglesia. Pedro, después de que el Señor resucita, el Señor se le acerca y le dice a Pedro, ya había Pedro negado 3 veces al Señor, y Pedro viene y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? La iglesia. Por segunda vez, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ok, apacienta a mis corderos. Y por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se sintió muy triste, porque era la tercera vez que le preguntaba. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y cómo responde el Señor por tercera vez? Apacienta a mis ovejas. Apacentar es alimentar. ¿Y cómo podemos alimentarnos nosotros, las ovejas, unos a otros? Cuando estamos reunidos, cuando comemos de la palabra de Dios juntos, cuando oramos juntos, cuando adoramos juntos, cuando alabamos juntos, no en individual. Correcto, doña Carmen, en armonía. No hay otra forma. Usted no puede apacentar una oveja si usted está en el estadio y la oveja está en el corralito allá, 3 kilómetros de distancia. Me estoy explicando, mis hermanos, con esto. Para ir cerrando con esta enseñanza, porque podría desarrollar aún mucho más de este texto, deseo hacer las preguntas que hice al principio. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos pueblo? ¿Quiénes de los que estamos aquí somos iglesia? Ok, ¿quiénes de los que estamos aquí somos cuerpo de Cristo? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, debemos de comportarnos como lo que decimos que somos.
Y en la iglesia sí hay personas que no son tan simpáticas y yo debería empezar por ahí porque no soy tan simpático. Sí, en la iglesia hay hipócritas, pero yo debería ver que yo también soy un hipócrita. Porque abrazo a los hermanos y los amo, pero por otro lado estoy diciendo, ay, ya no lo soporto. En la iglesia hay mentirosos, pero yo creo que yo también soy mentiroso porque le digo al Señor que lo amo, pero realmente no siento así como mucho aprecio por todos los de la iglesia. Estoy generalizando, pero yo creo que no es tan lejos de la realidad. Entonces, al final de cuentas, me veo mejor que aquellos, me siento mejor que aquellos. ¿Y sabe qué fue lo que dijo Pedro antes de negar al Señor? Cuando el Señor le dijo que se iban a escandalizar y se iban a ir, Pedro dijo, ah, sí, ellos, yo no. Yo no. Ellos tal vez, pero yo no. ¿Cómo se sentía? Mejor que los demás. Y fue el que lo negó. Y fue el que el Señor le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta a mis ovejas. Mis hermanos y mis hermanas, aquí en el Salmo 23 vamos a hacer un canto y vamos a orar. Pero mi pregunta es a cada uno en privado, ¿realmente amamos a la iglesia? ¿Realmente tenemos el deseo de venir? Alguien me puede decir, sí, pastor, yo vine aquí, aquí estoy. Si estoy aquí sentado, pues es porque yo amo al Señor. Pero no solo estar sentado aquí, ¿está realmente su corazón aquí? ¿Realmente su corazón, toda su intención de adorar a Dios está acá? ¿O es simplemente un requisito cumplido? Porque si es por un requisito, porque dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, mejor quédese en su casa. Porque el Señor no quiere a la gente obligada, la quiere por amor. De ahí era la necesidad del sacrificio, porque la ley no trae amor. El único que puede darnos amor por su iglesia es el Señor. Y si usted no ama a Dios y no ama a su iglesia, o si yo no amo a Dios y no amo a su iglesia, empecemos por ahí. Empezamos por decirle, Señor, perdóname porque soy pecador, porque necesito de tu salvación y necesito que realmente me hagas nacer de nuevo, porque no soy lo que digo que soy. Soy un hipócrita más y no puedo estar con esas personas, no me puedo congregar con esas personas porque necesito nacer de nuevo. Vamos a orar y vamos a cantar. Y espero de verdad haber podido comunicar el mensaje que Dios nos dio. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu mensaje, por el poder que hay en tus palabras, Señor. Sabemos que has puesto este mensaje de advertencia, de no caer en la ira tuya, Señor. No porque nos quieras amenazar, Señor, sino por el valor que debemos de darle a la sangre de Cristo, Señor, a tu Hijo, a la redención y a cada uno de los que pertenecemos a este cuerpo, a esta iglesia. Indiferentemente del país, Señor, indiferentemente de la ciudad. No solamente se trata de nosotros, la iglesia local, Señor, lo entendemos, sino también amar a nuestros hermanos de otras denominaciones, de otras iglesias, Señor. Aunque tal vez no coincidamos en nuestros pensamientos, pero nuestra única coincidencia es que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar correctamente, a hacer luz, a hacer testimonio. Ayúdanos, Señor, a traer la gloria que tú recibiste del Padre, como ha sido el gran amor de tu Padre, Señor, derramada en nosotros. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas. Hacer sal, Señor, como lo mandaste. Ayúdanos a ser más honestos con nosotros mismos y a reconocer, Señor, que a veces hacemos las cosas por hacerlas, y a dejar de hacer las cosas por hacerlas y no hacerlas realmente porque nuestro espíritu y nuestro corazón están siendo guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.